Estamos con Fernando Cabrales, que es doctor en economía, además ha sido autoridad regional en Arica, ha sido director regional de Corfo, de la Corporación de Fomento, y secretario regional de Ministerio de Planificación. Fernando, te quisiera preguntar primero que nada, dentro del Ministerio de Planificación tú recibiste muchos proyectos. ¿Cuáles fueron los principales deficiencias o problemas que tenían los proyectos que ustedes recibían? Mira, a ver, es una cuestión que es casi psicológica. Yo te diría que una de las cosas que pasa con los proyectos es que en realidad parecen originados en una ocurrencia de alguien. O sea, en realidad hay como pareciera que el ciclo de proyectos, ¿no es cierto?, estuviera como invertido. A alguien se le ocurre algo, ¿no es cierto?, que suena como interesante, como bonito, como atractivo, como, qué sé yo, como algo, ¿no es cierto?, como que viste muy bien hacer una determinada cosa que ha visto en alguna parte, o lo que sea, y busca cómo defenderlo. ¿Te das cuenta? No es que del análisis puntual de la situación, ¿no es cierto?, de qué sé yo, del problema que se quiera resolver, etcétera, ¿no es cierto?, surja una solución, ¿no es cierto?, que sea la más adecuada, pertinente, que responda a los distintos problemas que puede tener un proyecto de inversión pública, ¿no es cierto?, sino que viene como al revés. A alguien se le ocurre hacer algo, ¿no es cierto?, y entonces como que se busca la manera de que eso cuadre y de que encaje dentro de algo, ¿no es cierto?, y se busca la manera de defenderlo, ¿no es cierto?, y entonces, la verdad, ¿no es cierto?, de las cosas que había un problema, el problema más grave que había, ¿no es cierto?, era el problema de consistencia muchas veces. De consistencia, ¿no es cierto?, entre lo que se proponía que se quería hacer, ¿no es cierto?, las motivaciones que habían para eso y los distintos aspectos y alcances que podían tener los proyectos, ¿no es cierto?, y que lo hacían ver como una cosa bastante forzada en muchos casos. ¿Te das cuenta? En cuanto al alineamiento estratégico. A ver, a mí me tocó ser mi planificación en un periodo en que las planificaciones regionales estaban bastante en pañales. Yo seré mi planificación entre el año 2007, 2006, 2007 por ahí, en la primera mitad del gobierno del presidente Bachelet. Y la verdad es que había poca historia en este asunto, ¿no es cierto? Es decir, los planes de desarrollo estratégico, ¿no es cierto?, los planes de gobierno estaban bastante en pañales, y en particular en la región de Tarapacá en esa época. Yo te diría, ¿no es cierto?, que los planes, las estrategias regionales de desarrollo, ¿no es cierto?, eran algo así como un bolsillo de payaso. Eran tremendamente amplias, ¿no es cierto?, cabía de todo, ¿no es cierto?, y el Sistema Nacional de Inversiones, ¿no es cierto?, pedía, ¿no es cierto?, que los proyectos en lo posible estuvieran alineados, y eso le daba puntos a favor, estuvieran alineados con la Estrategia Regional de Desarrollo. Ahora, como la Estrategia Regional de Desarrollo era tan amplia, ¿no es cierto?, la verdad es que cualquier cosa cabía en la Estrategia Regional de Desarrollo. O sea, la Estrategia Regional de Desarrollo pasaba a ser también de nuevo como una especie de contenedor de cosas, ¿no es cierto?, que no tenían mucha coherencia interna también. Eso entiendo en todo caso que era bastante peculiar de la región de Tarapacá, por lo que conversando con otras autoridades de la época me decían que en otras regiones eso no era tan amplio ni tan bolsillo payaso como era el caso de Tarapacá. Y en verdad, ¿no es cierto?, pero como te digo, la experiencia en ese sentido es bastante frustrante, ¿no es cierto?, porque en la práctica cualquier cosa, ¿no es cierto?, se le marcaba la casillita, ¿no es cierto?, responde a la Estrategia Regional de Desarrollo, pero por supuesto. O sea, Tengo entendido que durante un tiempo, años atrás, se exigía cierta consistencia, cierta pertinencia de los proyectos con respecto a determinadas leyes, determinados lineamientos estratégicos. Y llegó un momento que parece que se perdió eso. Siempre fue así, mira. Siempre fue así, ¿no es cierto? En verdad, la idea de los proyectos, ¿no es cierto?, yo te diría incluso cuando se instala el Sistema Nacional de Inversiones hacia mediados de la década de los 70, ¿no es cierto?, incluso no existía esta idea de las planificaciones regionales ni las estrategias regionales de desarrollo, ¿no? Se tenía mucha confianza en la calidad de los proyectos simplemente. Yo te diría, ¿no es cierto?, que incluso previo a esa época, ¿no es cierto?, a mí me tocó hacer clases en el CIAPEP, en una serie de otros programas, ¿no es cierto?, fui ayudante de evaluación de proyectos, de hecho, en la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, cuando estaba estudiando.
en realidad se tenía mucha más confianza, ¿no es cierto?, en la calidad de la formulación de los proyectos que su adecuación a estrategias o planificaciones de cualquier tipo que pudieran haber en las regiones. Eso fue un impulso que surgió, ¿no es cierto?, yo te diría, en la época del gobierno de Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, la idea, ¿no es cierto?, de hacer planificaciones estratégicas regionales, ¿no es cierto?, planes de gobierno, etcétera, ¿no es cierto?, de modo tal que los proyectos en lo posible estuvieran alineados con algún tipo de estrategia regional de desarrollo, ¿no es cierto?, y que respondieran a la planificación de un gobierno, ¿no es cierto?, que son planificaciones finitas, ¿no es cierto?, que un gobierno en esa época duraba 6 años, después empezaron a durar 4. Entonces, de verdad, ¿no es cierto?, era como razonable suponer, ¿no es cierto?, que un gobierno que se instala, ¿no es cierto?, tenía que tener muy claro qué es lo que iba a hacer los próximos 4 años, pero no tenía tiempo para ponerse a pensarla, ni a hacer estudios, ni cosas por el estilo, ¿te das cuenta? Yo te diría, ¿no es cierto?, es el auge de la planificación regional, ¿no es cierto?, empieza a mediados de la década de los 90 con el gobierno de Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, y alcanza su pic, ¿no es cierto?, al principio del gobierno de la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, y hoy día yo te diría, eso está bastante debilitado, ¿no? Yo te diría que hay un problema de capacitación en ese tema, o sea, la gente no confunde, ¿no es cierto?, que si la estrategia con los planes de gobierno, y en general, ¿no es cierto?, yo te diría, ¿no es cierto?, que la sola idea de una planificación estratégica, ¿no es cierto?, le queda un poquito holgado en general a la actual capacidad de gestión de los propios gobiernos regionales. Las estrategias regionales yo las veo más bien como una estructura de conversaciones, ¿te das cuenta? O sea, es una cuestión que está en permanente revisión, ¿no es cierto?, que debiera ser modificada en la medida en que surgen nuevos antecedentes, ¿no es cierto? Yo lo veo como una estructura lógica de conversación, de interacción regional, la estrategia regional. El plan de gobierno, ¿no es cierto?, al contrario, es una cuestión bastante más rígida, ¿no es cierto?, y decir, mire, ¿sabe qué más, no es cierto?, esto es lo que nosotros queremos hacer en tales o cuales plazos, ¿no es cierto?, y qué sé yo, y eso es controlable, verificable, asociable al presupuesto, etcétera, ¿te das cuenta? A eso dio un poco mi pregunta, porque a veces ni siquiera va a la planificación los proyectos ni siquiera están alineados con planes de gobierno, sino que los hacen calzar, por ejemplo, cuando se aproxima fin de año, y se aproxima el cierre de la temporada que se presentan proyectos, se empiezan a hacer proyectos solamente para copar el monto asignado y se empiezan a comprar camionetas para investigaciones, que es un servicio que tiene... Proyectos de rápida ejecución, exactamente. Proyectos de rápida ejecución, se empiezan a construir canchas de fútbol, se empiezan a hacer cosas que... Más grave que eso, se empiezan a transferir plata a otras reparticiones públicas, ¿no es cierto?, porque se da por ejecutado cuando se transfieren las platas a otra institución, aunque la otra institución no haya hecho absolutamente nada todavía, que no esté ni siquiera pensando en hacer nada, ¿no es cierto?, igual tiene la plata guardada y se da por ejecutado para el gobierno regional. Como te digo, trucos, ¿no es cierto?, para aparecer con bonitas ejecuciones presupuestarias hay muchísimos. Pero yo te diría, yo apuntaría a otra cosa, que si yo, por ejemplo, es evidente, ¿no es cierto?, que si yo que cualquier persona sabe que o intuye que si ocurre un fenómeno imprevisto, ¿no es cierto?, un shock de cualquier tipo, ¿no es cierto?, las estrategias deberían cambiar, ¿no es cierto? O sea, que si yo lo que pasó en Iquique, por ejemplo, a mediados en junio del 2005, ¿no es cierto?, que hubo un terremoto. Es evidente, ¿no es cierto?, que eso, las prioridades cambian, ¿no es cierto?, la estrategia de desarrollo también debería cambiar, ¿no es cierto? En fin, bueno, la planificación regional, ¿no es cierto?, no considera ese tipo de situaciones. O sea, no tiene una manera de decir, mire, ¿sabe qué más, no es cierto? A ver, tuvimos un terremoto, un evento inesperado, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que hacer rápidamente una reformulación de la estrategia de desarrollo, ¿no es cierto? Porque es prioritario eventualmente reconstruir lo que se destruyó, o qué sé yo, parchar las cosas que hay que parchar, etcétera. Y por supuesto eso pasa también a un cambio programático en el gobierno, ¿te das cuenta? Bueno, los documentos que se elaboran, ¿no es cierto?, no contemplan esa flexibilidad, que es obvia para cualquier persona, ¿no es cierto? Sin embargo, pareciera que para el gobierno no... Y a veces se gasta reaccionando a las urgencias y no a la planificación. Exactamente, hay un montón de reparticiones, ¿no es cierto?, que actúan más bien con cuerpo bombero, ¿no es cierto?, que van apagando incendios, ¿no es cierto? Entonces ese tipo de cosas no resiste ningún análisis. Pero eso, en la práctica, es decir, mira, ¿sabes qué más? Aquí falta capacitación. En el fondo, falta saber, ¿no es cierto?, de qué se trata una estrategia de desarrollo, un plan de gobierno, etcétera.